Chicos, buen día, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarles y volver a compartir a través de esta cámara un tiempo para que juntos podamos aprender algo nuevo y diferente cada día. Esta mañana encontré una idea en el internet que dice así: la vida es como una cámara, y voy a explicar por qué es como una cámara. Lo primero que dice es: enfócate solo en lo importante. A veces tenemos muchas cosas a nuestro alrededor y nos enfocamos solo en lo negativo, y no debe ser de esta manera. Debemos de enfocarnos en lo que realmente es importante para poder avanzar y crecer. También dice: captura los buenos momentos. Definitivamente, aunque hay malos momentos, también hay buenos momentos, y eso debemos de capturarlos, llevarlos a nuestra memoria y que sean parte de nuestro collage de vida, ¿verdad? Para nosotros sentirnos felices, contentos y, por supuesto, formular un proyecto de vida cada día mejor. También dice: saca de lo negativo, saca algo positivo. ¿Qué significa esto? Las circunstancias que estamos viviendo, las circunstancias que a diario nos aquejan, se vuelven muy difíciles. Sin embargo, en cada circunstancia debemos de obtener lo mejor. Debemos de siempre pensar en sacar de las peores circunstancias lo mejor, tanto de nosotros como de las otras personas. Y luego, y por último dice: y si no sale como esperabas, intenta una nueva toma. Y esto es muy importante. A veces las cosas no resultan como nosotros las planeamos. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, darle vuelta a la página y empezar de nuevo. Empezar nuevamente con una nueva fotografía. Entonces, chicos, es importante valorar nuestra vida, valorar el tiempo de vida que tenemos, disfrutar de las personas, pero también es importante reconocer que las personas están ahí puestas con un propósito y nos ayudan en nuestro crecimiento personal. Ok, la semana pasada veíamos un tema que era acerca de la forma como los gobiernos han ido evolucionando. Y el tema de hoy no tiene nada que ver con ese tema anterior, es un tema completamente nuevo. Quisiera darles un pequeño preámbulo antes de empezar con el tema. El tema de hoy es de la violencia a la paz. Otra vez, de la violencia a la paz. Y vamos a trabajar en la página 67 y la página 68 de su libro. Ahora bien, vamos a utilizar tres inteligencias, que son la lógica, la interpersonal y la intrapersonal. Y como siempre, quisiera que se enfocaran en aprender algo para que ustedes lo puedan practicar. Es decir, tener una experiencia de ese algo para luego poder practicarlo. ¿Cuál es el pequeño preámbulo? En el año de 1960 a 1996, aquí en Guatemala hubo una guerra interna. Esta guerra tardó 36 años y se cometieron graves crímenes en contra de la sociedad guatemalteca, principalmente del pueblo indígena en el Triángulo Ixil. Ahora bien, esto creó en Guatemala un ambiente de violencia. ¿Qué pasa cuando la violencia llega a los hogares? Bueno, lo que crea es más violencia, porque la violencia es algo que repercute en cada una de las personas que nos rodean. Por eso es que cuando esta guerra, que tardó 36 años, estuvo aquí en Guatemala, creó un ambiente o una cultura de violencia, tanto entre indígenas como entre ladinos y toda la sociedad que compone Guatemala. Entonces, pues ya que quedó ese ambiente, hoy en día nosotros debemos de luchar porque exista una reconciliación de parte de ambos bandos, pero sobre todo comprender que nosotros somos los agentes de paz, ¿sí? Ahorita voy a explicar eso. Primero quisiera explicar la palabra paz. ¿Qué es paz? Dicho de alguna manera, la paz es el estado de armonía y de equilibrio que guarda nuestra conciencia con respecto a todas las cosas. Quiere decir que cuando las cosas están bien, usted disfruta de mucha paz. Cuando su mente está tranquila, cuando ha resuelto todos los conflictos, entonces su mente está en un estado de equilibrio. Quiere decir esto que si usted tiene algún asunto sin resolver, debe de resolverlo. Debe de ir a resolverlo no solo en su corazón, sino también en su mente y en su conciencia. Ya sea que usted tenga alguna pelea que haya tenido con alguien, debe de resolverlo. Ya sea que usted de alguna manera no haya perdonado algo, debe de perdonarlo, porque se hace daño la mente, la conciencia de la persona. Entonces la paz es un equilibrio, es una armonía, como una nota melodiosa en nuestra vida que nos da cierto equilibrio para poder avanzar.
Ok, en la página 67 dice en la parte de arriba: cuando hablamos de violencia, hacemos referencia a las actitudes o los comportamientos que atentan contra el ser humano en los aspectos que le son esenciales como persona. ¿Cuáles son esos tres aspectos en los que daña la violencia? En la integridad personal, en los derechos y en las libertades. Quiere decir que cuando no hay integridad personal, cuando no hay una libertad y cuando los derechos no existen, entonces ahí podemos decir que hay violencia. Y la violencia es el trasfondo de una repetición o de un patrón que se genera debido a una condición que hemos tenido. Le voy a explicar de otra manera. Cuando se es niño y se sufre de violencia, los patrones conductuales nos muestran, según la psicología, de que se va a recrear el mismo patrón una y otra vez. De violencia, por supuesto. Entonces debemos de cerrar los ciclos, cerrar los patrones, quitar las cadenas y no seguir con los mismos procesos. Ahora, ¿qué pasa si usted está siendo violentado o usted sufre de violencia? Pues el camino es la denuncia, porque para eso están las instituciones. Yo espero en Dios que ninguno esté sufriendo violencia, porque la violencia lo que hace es que genera un patrón que uno repercute en su familia posteriormente. Entonces debemos de ser sanados en todos los tipos de violencia. Ahora en el libro dice, la pregunta muy interesante, dice, ¿cuándo estamos ante una situación violenta? Bueno, y da varias nociones. La primera es la violencia directa, ¿verdad? Que esa es la violencia física, la que te pegan, te maltratan directamente sin esconderlo. Luego está la violencia indirecta. Por supuesto dice que esta es invisible y se presenta de manera tan imperceptible que quien sufre la agresión puede llegar a asumir la situación como algo normal. Ah, no, esto es normal, a todo el mundo le pasa. Entonces, ¿cuál es el problema, verdad? Eso se le llama violencia indirecta, pero hay que denunciar. Luego está la violencia estructural. Dice que se manifiesta en una sociedad que no permite satisfacer las necesidades básicas de las personas. Por ejemplo, si en una sociedad no están cubiertos todos los satisfactores básicos, entonces ahí hay violencia. Quiere decir que si la alimentación no es cubierta, si la vestimenta, si el agua, si los servicios básicos no son cubiertos, dice que hay una manifestación de violencia. Terrible esto. También dice que la violencia es socioeconómica. Aquí tiene que ver con el desempleo, la desnutrición, la falta de servicios sanitarios y educativos básicos, entre otras. Y esas son personas que no cuentan con educación, no cuentan con un trabajo digno, están desnutridas, entonces dice que están sufriendo de violencia. La otra es la violencia política, ¿verdad? Que esto tiene que ver con conflictos armados, como luego en Guatemala, con torturas, secuestros, desapariciones y entre otras cosas, ¿verdad? Es terrible también la violencia política. Y la última que aparece acá es la violencia cultural, ¿verdad? Cuando se estigmatiza a una persona, cuando se le excluye de la sociedad, cuando se le hace bullying a una persona y especialmente cuando se le denigra como persona, ahí podemos decir que hay violencia. Jóvenes, debemos de sanar nuestro corazón de todo tipo de violencia. Ahora la otra pregunta que está en la página 68 dice, ¿dónde surge la violencia? Aquí entramos a un tema muy interesante. Primero dice que surge en nosotros mismos. La raíz de toda amargura se encuentra en el corazón. Quiere decir que si el corazón no está sano, de ahí va a depender muchas situaciones que nosotros pasamos. Entonces, ¿de dónde surge la violencia? De nosotros. Si usted es violento, entonces va a surgir violencia, ¿verdad? Si yo soy violento como profesor, va a haber violencia. De ahí surge de nosotros. Luego dice en la familia, ¿verdad? Ya que nosotros creamos violencia, entonces vamos a transmitir esa violencia hacia nuestra familia y este es un hecho relativamente terrible, enfermar a nuestras familias. Luego dice en el colegio, y ahí quisiera llamar un poquito la atención de ustedes. ¿Ustedes han practicado alguna vez un tipo de violencia? Porque la violencia no solamente es pegarle a alguien muy fuerte, no. También tiene que ver con excluirlo, tiene que ver con apartarlo de un grupo, también tiene que ver con empujarlo, con insultarlo, con decirle indirectas, con tirarle cosas en redes sociales. Probablemente hayamos sido nosotros violentos en las redes sociales y tal vez no lo sabemos. Pero es oportuno reconocer que como estudiantes, como docentes, no podemos practicar la violencia. No debemos de abrirle nuestro corazón ni ninguna puerta a la violencia. Y luego dice en la sociedad, ¿verdad? Aquí en el libro dice que ahora hasta en la televisión y en el cine es un hábito diario mostrar la violencia y que la violencia es algo bueno. Es terrible. De verdad, es terrible la sociedad que está mostrando que la violencia es la solución para todos los problemas y eso no es cierto. Pero si ustedes se dan cuenta, recapitulando, la violencia viene de nosotros, se va hacia nuestras familias, repercute en los colegios y en otras instituciones y por supuesto la sociedad se vuelve violenta. Y es un círculo que debemos detener.
¿verdad? Es importante. Entonces, luego va a marcar algunos tipos de violencia cotidianas, ¿verdad? Que ustedes ya saben, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay una aquí que dice cuando se lastima, empuja, amenaza o intimida a otro, ahí hay un punto de violencia. Entonces, chicos, encontrar un equilibrio en nuestra conciencia, en nuestra mente, es estar en paz con las demás personas. Ya lo dijo un gran pensador, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero también lo dijo una persona muy importante para todo nuestro entorno, que él dijo que debíamos de amar a nuestros enemigos. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Pero también debemos de amar a nuestro prójimo. Entonces es muy importante guardar ese equilibrio. ¿Qué podemos aprender de esto? Que debemos de crear un ambiente de armonía y de paz, y que nosotros podemos hacerlo. Gracias por su atención. Les mando nuevamente un abrazo, chicos. Sigamos trabajando, sigamos siendo conscientes de que somos los agentes para cambiar todo nuestro entorno. Hasta una próxima.